Después de que durante estos últimos días el precio de Bitcoin rompiera varios niveles de resistencia, ahora no solo ha frenado, sino que también parece que está iniciando un giro bajista. Así que en este vídeo haré un análisis de la última hora de Bitcoin y comentaré las mejores oportunidades de trading en el mercado de las criptomonedas. Bueno, como ya sabéis, recientemente el precio de Bitcoin ha estado formando movimientos impulsivos. Estuvimos comentando la semana pasada justamente que el punto en el que nos encontrábamos daba pie a la opción de formar un máximo decreciente, lo cual formaría o iniciaría ese movimiento tendencial una vez rota esta media móvil de 200 diaria y de 50 diaria, el llamado cruce de la muerte. En el momento en el cual empiezas a hacer máximos decrecientes, como que vuelves el movimiento tendencial por debajo de dos niveles de resistencia, con lo cual puedes dar paso a las consecuencias y características bajistas que tiene este patrón de cruce de medias móviles. Sin embargo, el hecho de no formar máximos decrecientes y con lo cual formar lo contrario, mínimos y máximos crecientes, invalidaría o invalidaba este cruce de la muerte y con lo cual adquiriría unas características mucho más similares a lo que vivimos a finales del año 2023, donde se formó el mismo patrón bajista, pero el precio, en vez de hacer un impulso, un pullback, máximos decrecientes y continuar de forma tendencial a la baja, simplemente pues hizo mínimos y máximos crecientes. Ahí lo tenemos, los mínimos crecientes y los máximos crecientes, con lo cual dio esa continuación alcista, ¿no? Ahora mismo lo que estamos formando es una estructura que dentro del cómputo general es positiva porque hemos formado esos máximos y esos mínimos crecientes, con lo cual hemos de alguna forma invalidado ese cruce de la muerte. Al fin y al cabo, en el mercado puede pasar cualquier cosa porque tenemos de cara las probabilidades, pero no tenemos la certeza absoluta de lo que va a ocurrir. Ahora mismo las probabilidades de que el precio de Bitcoin haga algo similar a lo que puede ocurrir en cualquier cruce de la muerte realmente bajista, como vivimos, por ejemplo, en el año 2022, como vivimos en el año 2019, como vivimos en el año 2018, son bajas. ¿Por qué? Pues porque está haciendo máximos y mínimos crecientes. Son probabilidades muy bajas. Eso no significa que, como digo, el precio pues no tenga que seguir siempre la probabilidad. Puede irse muchas veces a la parte menos probable. Si siempre siguiera lo más probable, pues no habría médicos, no habría abogados, no habría electricistas, todo el mundo sería trader, ¿no? Pues sería muy fácil detectar la probabilidad y simplemente esperar. Pero bueno, ¿el tema cuál es? El tema es que ahora, como digo, las probabilidades son muy bajas de que las consecuencias sean graves por este cruce de la muerte, pero está formando una estructura que no es demasiado positiva. ¿Por qué no es demasiado positiva? Porque parece que, independientemente de haber roto con claridad y contundencia la parte inferior del rango en un par de ocasiones, e independientemente de que desde, pues, vamos a calcular los días, durante los últimos 54 días, el precio de Bitcoin solo ha cotizado dentro del rango en estos días de aquí. Todo lo demás ha sido cotización por debajo del rango, con lo cual una cosa es formar ciertas dilataciones en un rango, como ya hemos comentado y estuvimos comentando en toda la parte inicial del rango. Se formó una dilatación por aquí, se intentó romper por aquí, se formó otra dilatación por aquí, etcétera, etcétera. Pero otra cosa es que de los últimos 54 días, solo 10 estés dentro del rango. Esto de alguna forma como que descarta ese rango y pone el precio de Bitcoin en una tesitura totalmente distinta. Ha intentado formar un movimiento tendencial a la baja, rompiendo medias móviles y demás, lo ha deshecho, etcétera, etcétera. ¿El tema cuál es? El tema es que, más allá de habernos de algún modo desapegado del rango, técnicamente hablando o contextualmente hablando, la realidad es que seguimos como bajo las mismas normas del rango, porque formamos un patrón tendencial alcista y el precio enseguida frena y vuelve a girar. Intentamos formar un patrón bajista con doble techo, se va para abajo, hace un pullback y en vez de continuar y formar tendencia, vuelve a girar. Al final el mercado solo puede ir en tendencia alcista con máximos y mínimos crecientes, tendencia bajista con máximos y mínimos decrecientes o en rango, de forma horizontal.
Hemos intentado varias veces máximos y mínimos decrecientes aquí, aquí, pero no hemos continuado con la tendencia bajista. Hemos intentado varias veces máximos y mínimos crecientes aquí, aquí, pero no hemos continuado con la tendencia alcista. Con lo cual, más allá de habernos, como digo e insisto, desapegado del rango, seguimos dentro de una disposición bastante horizontal. Y esto lo podemos ver justamente en lo que ha ocurrido ahora. Hablaremos a continuación de las ideas y opciones de trading que tenemos, que no son pocas, con un par de ejemplos simplemente. Pero esto es un punto que no es del todo esperanzador en el sentido de, vale, hemos roto de nuevo los niveles de resistencia. ¿Cuáles son? Pues el máximo anterior, la media móvil de 50, la media móvil de 200, la zona inferior del anterior rango, etcétera, etcétera. Lo rompemos y enseguida, ¡pam!, freno. Desaceleración, desaceleración y giro bajista. Esto es algo que no es positivo, que no es favorable y que de algún modo justifica eso que estoy diciendo, que seguimos bajo la misma influencia del rango. ¿Esto me hace pensar que el precio no puede subir? No. Creo que tenemos opciones de... Y marco una línea aleatoria, no nos quedemos con las cifras de nada. Creo que seguimos teniendo opciones de formar un movimiento impulsivo. Ahora lo veremos sobre todo debido al mercado de altcoins, de las demás criptomonedas. Pero creo que en el caso de Bitcoin puede que ese movimiento impulsivo se forme bajo una característica y condición propia del rango, y es que sabemos que iremos de abajo a arriba y de arriba a abajo, en este caso de abajo a arriba porque estamos en la parte inferior, pero no sabemos el cómo. Y esto, de algún modo, inhabilita esas opciones de poder aprovecharnos, técnicamente hablando, de la acción del precio de Bitcoin. No sé si me estoy explicando correctamente. Entonces, habiendo dicho esto y viendo que el precio de Bitcoin sí que está en disposición de seguir subiendo, más allá de que este patrón sea realmente negativo, pero debido a la tesitura del rango, es arriesgado intentar buscar opciones en Bitcoin porque los rangos no son predecibles. Hay que buscar soluciones en otros activos, en otras altcoins, en otras criptomonedas. Y aquí, pues por ejemplo, puede entrar el caso de algunas que comentaremos ahora, pero tal y como subí en la comunidad de YouTube y en Telegram ayer, podemos utilizar a Polkadot de ejemplo. Durante todo este mercado bajista hemos tenido dos tipos de altcoins. Hemos tenido las altcoins que lo han pasado realmente mal, como es el caso, pues es simplemente venirnos aquí, irnos a altcoins y ver. Matic lo ha pasado mal, Cardano lo ha pasado mal, Mana lo ha pasado mal, BNB no lo ha pasado mal, Ripple yo no diría que lo haya pasado mal, Algorand lo ha pasado mal, Avalanche lo ha pasado mal, lo único que venía de un gran movimiento impulsivo anterior. Cake lo ha pasado mal, Chiliz lo ha pasado mal, Cell lo ha pasado mal, Coti lo ha pasado mal, Polkadot lo ha pasado mal. Es decir, hay algunas altcoins que lo han pasado muy mal y hay altcoins que no lo han pasado tan mal. Lo que está claro es que todas las altcoins, o prácticamente todas las altcoins, han tenido un movimiento bajista respecto a Bitcoin. Esto lo podemos saber viniendo por aquí y yéndonos a una lista de seguimiento que compare la altcoin con Bitcoin. Cada uno puede tener la suya. Yo tengo aquí varias: Sol Bitcoin, Matic Bitcoin, BNB Bitcoin y así sucesivamente. Si tú comparas estas criptos con Bitcoin, te darás cuenta de que el gráfico será bajista. ¿Por qué? Pues porque la altcoin habrá caído más o subido menos que Bitcoin. O directamente lo que puedes hacer es venirte a la dominancia de Bitcoin y ver que recientemente ha estado formando un gran movimiento impulsivo durante estas últimas semanas, con lo cual Bitcoin ha estado absorbiendo capitalización de mercado. O lo puedes ver también yendo a los totales. Verás que Total, que tiene Bitcoin y tiene Ethereum, está en un punto. Total 2 está más abajo, excluye ya a Bitcoin. Total 3 excluye a Bitcoin y a Ethereum, está aún más abajo. Y Others está aún mucho más abajo porque es desde el top 10 hacia abajo. Es decir, hay diferentes formas de ver que realmente Bitcoin ha caído menos o ha subido más en función del tramo de mercado que las altcoins, ¿no? Y Polkadot es una de las altcoins que lo han pasado mal. ¿Qué es lo bueno de este grupo de altcoins o de parte de este grupo de altcoins? Pues que estamos en una zona de soporte muy evidente, muy clara, que venimos de una sobreventa
muy dura y que en muchos casos venimos de una semana anterior que ha formado una envolvente alcista que se ha comido 2 velas anteriores. En algunos casos 2,5 o incluso 3, dependiendo de cómo fuera esta vela de capitulación del 29 de julio. Esto ya te dice gráfico semanal, ¿qué es lo que tenemos? Punto número 1, sobreventa. Punto número 2, soporte. Punto número 3, desaceleración. Punto número 4, envolvente alcista. No hay que ser muy lumbreras para darte cuenta de que en este tipo de estructuras lo más probable que podemos esperar durante las próximas 2 o 3 semanas es esto de aquí. ¿Significa que tiene que ser esto? No. ¿Puede ser esto para luego hacer así? Sí, podría ser. Tendríamos que ir analizándolo al momento. Pero lo que podemos ver ahora es que estos 4 o 5 conceptos técnicos, simples, sencillos y fáciles de entender que he comentado, te pueden determinar una dirección durante las próximas semanas. Además, hay una estructura clave y es la estructura de la cual va a depender todo y es el gráfico diario. Tenemos el gráfico o la temporalidad grande, que es la semanal, que nos dice que las próximas 2 o 3 semanas pueden ir para arriba. Como ya sabemos, hay una característica del mercado que es la fractalidad, con lo que un movimiento semanal impulsivo de 2 o 3 semanas alcistas puede repercutir en un movimiento de temporalidades inferiores, en este caso temporalidad diaria, de tendencia en forma de impulso, pullback, y hasta que lleguemos a los niveles semanales y entonces veamos si en gráfico diario se forma un cambio de tendencia en forma de doble techo y con lo cual podemos darnos la vuelta o qué es lo que ocurre. Pueden pasar muchas cosas. Entonces tenemos el gráfico semanal, perfecto. ¿Y qué tenemos que esperar del gráfico diario? Una reacción desde estos niveles, que el precio sea capaz de, después de esta especie de doble suelo, levantarse desde estos niveles para formar un nuevo máximo creciente. Y entonces tendremos un gráfico diario también alcista, acorde con la estructura semanal, haciendo que el análisis de diferentes temporalidades confirme esto que estamos viendo en gráfico semanal. Al final, ¿por qué es importante el análisis de diferentes temporalidades? Porque está muy bien ver esa envolvente alcista semanal, pero si el gráfico diario luego va haciendo así, pues se ha formado una envolvente bajista a continuación. En cambio, si tú analizas diferentes temporalidades y te fijas en desde qué puntos quieres ver un giro en este gráfico diario, puedes aprovecharte de esa envolvente alcista semanal y marcar pautas y condiciones para unirte a esa hipotética continuación alcista diaria, que entonces repercutiría de forma positiva a lo que hemos comentado del gráfico semanal. Y esta es la estructura importante, la estructura que nos interesa, con Polkadot como ejemplo, pero que, como ya sabéis, en el mercado de criptomonedas se extiende claramente a tantas y tantas otras altcoins. Y en este caso voy a poner simplemente un par de ejemplos. Voy a poner un ejemplo, por ejemplo, de Atom. ¿Qué es lo que estamos viendo en Atom? Pues una estructura similar. Gráfico diario, ¿qué es lo que está formando? Pues esa especie de mini doble suelo, impulso y pullback. ¿Qué es lo que queremos ver en Atom? Pues que desde lo que está haciendo ya, que desde estos niveles de aquí, en 4 horas, reacciona y se levanta, formando ese impulso, pullback y continuación. Esto, como Atom, hay decenas y decenas de oportunidades. Decenas. Es simplemente ir al mercado y analizarlas. No las voy a comentar ahora. O, como es el caso de APT. APT, ¿cuál es la diferencia entre APT y Atom? ¿He comentado Atom o...? Exacto, Atom. Bueno, la diferencia es que en el gráfico diario APT ha roto la media móvil. Fijaros, Atom tiene la media móvil por encima, con lo cual estamos buscando una estructura meramente en 4 horas. En cambio, en APT hemos roto claramente la media móvil de 50 diaria, así que lo que podríamos esperar de algún modo es un pullback hasta esta media móvil para una continuación clara en gráfico diario. Una estructura mucho más alcista, porque ya se ha roto esta media móvil. Fijaros que los máximos y los mínimos crecientes son tremendamente más claros en APT que en Atom. De hecho, si yo pongo Atom contra APT,
veréis que este gráfico que voy a poner a continuación va a tender a la baja. Bueno, si se viera, a ver, Atom, lo voy a dividir. Ahí lo tenemos. Atom entre APT. Está yéndose a la baja. ¿Por qué? Porque Atom se ha comportado claramente peor que APT durante todo este mercado bajista que hemos vivido. Atom ha estado cayendo más o subiendo menos. Por eso APT tiene una estructura tanto de los últimos meses como de los últimos días y semanas más alcista que Atom. Pues son dos oportunidades totalmente diferentes. ¿Qué es lo que buscamos en APT? Que forme algo, por ejemplo, como REN. Fijaros, REN ya ha roto y ya ha hecho el pullback. Debería corregir un poquito más, pero buscamos algo de este estilo y que el precio se levante desde estos niveles para una continuación al alza. Pues estas serían, bueno, dos ejemplos de oportunidades de trading que, como digo, hay decenas y decenas de ejemplos en cada uno de estos dos ejemplos principales que he puesto. Simplemente he elegido dos aleatoriamente, una de cada tipología de ejemplo. Y esto sería exactamente en lo cual nos tendríamos que focalizar. Por eso comento que independientemente de la falta de fuerza que estamos viendo en Bitcoin, aún hay campo y aún hay margen de maniobra para esa estructura alcista. Sin embargo, las características del rango nos impiden de alguna forma saber cómo podemos aprovechar esa estructura. Pero bueno, voy a dejar este vídeo por aquí, espero que te haya gustado, que te haya servido, que es lo importante. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.